Muy buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están? Les saludo cordialmente a todos aquellos que nos están viendo en esta tarde de día viernes, o sea, lunes, perdón. La costumbre de hacerlo los viernes. Eh, no sé cómo estará por allá desde donde nos observan. Acá en Santiago hace mucho frío, pero bueno, aquí estoy con una estufita para poder amenizar este tiempo. Me gustaría ya ir dándole el pase a mi cordial tertuliano que me acompaña, que no me deja solo. Mi pastor, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo están? Muy buenas noches. También un cariñoso saludo para todos los hermanos que están conectados y los que se van a conectar posteriormente. Un cariñoso saludo. Creo que por ahí tenemos un saludo, a ver. A la Ah, Fernanda. la Fernandita, muchos saludos, Fernanda, cariños para ti, para tus padres, para tus hermanos, muchos cariños. Espectadora fiel, la Fernanda. Espectadora fiel, sí. Fiel. En algún momento la vamos a tener que invitar. ¿Por qué no? Po? Ya En un capítulo pasó a ser con chica Mo, así que que nos en cuente su algún momento, testimonio. claro. Mira, ahí hay otro saludo parece, ¿no? Mira. La hermana Leonora. ¿Cómo está, hermana Leonora? ¿El Luquita la deja ver algo o, o no? Muchos cariños para Leonora, para Jordani, Victoria, para la Elizabeth, para Luquitas, el chiquitito Lucas, muchos cariños también. Sí. Mucho saludo ahí a la familia Arauz. Oiga, mi pastor, ¿y Mira, le parece si ya vamos introduciendo el tema? sí, por supuesto. ¿Vamos a orar primero o vamos a introducir el tema? Ah, mire. ¿Qué dice? ¿Qué Ay, me dice gusta Fernando? ver nomás. Ah, A todos nos toca salir adelante en algún momento. Ah, sí, sí. Bueno, oremos, Martín, oremos al Señor, oremos. a pesar de que ya habíamos tenido nuestra oración interna, pero oremos con nuestros hermanos que están conectados para que compartamos ahí un momento grato en esta noche. ¿Ya? Señor Jesús, muchas gracias por darnos esta bendición de poder conectarnos en esta plataforma. Bendiga, Dios mío, lo que vamos a realizar y sobre todo pedimos que tú puedas conservar la señal de internet que tenemos, que han habido algunas fragilidades, pero pedimos que de manera sobrenatural tú puedas hacer algo por nosotros a través de esta conexión. Amén. Bendiga también, Señor, a aquellos que van a oír y a nosotros que vamos a compartir, conversar entre nosotros con nuestro hermano Martín. La interacción también importante de nuestro hermano Eleazar sea bendecida por ti, Señor, de modo tal que Amén. sea un tiempo grato, hermoso y sobre todo, como siempre lo mencionamos, es nuestra meta y sobre todo que lo podamos hacer para tu gloria, Señor. Lo pedimos Amén. en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Mira, aprovechemos de saludar. Po. Aprovechemos de Aprovechemos, saludar. aprovechemos. Mira, tenemos el saludo de nuestra hermana Jenny. Mire, el Oh, saludo, dice, saludo a mi pastor y hermano Martín, saludo hermana Jenny, ahí a los hermanos en Playa Ancha, a su familia, hermano Edison, sus hijos, muchos cariños. mucho Oye, a cariño. propósito, perdón, un saludo por si acaso, por último queda registrado, aprovechando que nos saludó nuestra hermana Jenny, un saludo eh, para, hoy se me fue el nombre, el hijo de nuestra hermana Jenny, perdón, El hoy. Arley. Arley, oh, qué terrible. Un saludo para Arley, quien está concentrado en este momento porque fue llamado nuevamente a un nuevo ciclo de la selección chilena, de la Wow. sub-15. Así que, Arley, para ti un saludo hermoso de aquí de las transmisiones de GS Conectados, un cariño hermoso y deseamos que Dios te bendiga y que en este nuevo proceso con la selección puedas aprender mucho y sobre todo confiando en que detrás de ti está tu familia y sobre todo también está el Señor. Amén.
Eso, un saludo ahí al camarógrafo de GS, Harley. Y ahora sí, La ahora sí. estrella ahí. Mira. Nuestro hermano Enrique, miren, qué buena. Muchos saludos ahí también desde Maipú a la hermana Mario y a los chiquillos. Sabemos que se conectan en familia, así que muy grato tenerles por acá. Nuestra hermana Amén. Flor, también espectadora fiel, la he visto en varios Sí. programas. Muchos cariños. A mi mamita, mira, Fan está número viendo, uno. no. Claro. No. Mire, la hermana Yanela, sí. Cariño a la Yanelita, muchos cariños también para ella. Un saludo también para Abigail, muchos cariños para Abigail. Y mira, ahí viene un saludo de mi suegra y saludo a mi pastor y mi hermano Martín desde Rapel. Un Y le cariño para saluda a mi la hermana suegra, Débora. un cariño para mi suegra, también para mi familia que está en Rapel. Muchos cariños para ustedes. Claro, muchos saluditos ahí a la hermana Débora, que ya la conocí en persona, muy amable, muy grata Una compartir con bendición, ella. es una bendición mi suegra, de verdad que es una bendición. Así Sí, que gracias al Señor, ella está con mis hijos por allá en Rapel y mi esposa. Un saludo para la hermana Magdalena, nuestra hermana Magdalena, muchos cariños. Un saludo para usted también, mi hermana Magdalena. Mire, mire, la dice hermana Jenny dice, gracias mi pastor, se lo mandaré. Ah, un cariñito para Arly ahí, en su concentración. Está concentrado acá, está en Santiago, está con ustedes ahí en Santiago acá. concentrado. Y Sal- saludo a mi pastor. el hermano Eleazar anda pegado de modo que venimos con esa palabra, ahí está brígido, está brígido. Sí, sí. Bueno, Martín, entremos a la conversación de hoy. La verdad es que deseamos ser de bendición para todos nuestros hermanos que están conectados con nosotros y queremos ser de bendición. Eh, Hoy día teníamos otros invitados. Por alguna razón importante no pudieron estar, así que vamos a tener que hacer este programa entre nosotros, Martín. Y vamos a tratar de reforzar un poco algunos temas que habíamos considerado en nuestras primeras conexiones, ¿cierto? En nuestros primeros programas. Cuéntanos un poco, Martín, de qué vamos a reforzar en este programa. Sí, la verdad es que, bueno, en vista de que en nuestro primer programa hablamos acerca de las doctrinas de la gracia, explicamos un poco cómo nuestra iglesia se había relacionado con ellas y cómo su ministerio pastoral también. Sabemos que alrededor de estas doctrinas de repente van surgiendo ciertas controversias, ciertos temas complicados, y qué mejor que esclarecerlos, que hablar acerca de ello y explicar por qué finalmente es la postura que, bueno, nosotros observamos que es bíblica, que es la postura que finalmente la Biblia enseña. Amén. Amén. Entonces vamos situándonos un poco, dando un poquito de contexto histórico, yo creo que para que nos vayamos ya habituando con este tema. Sabemos que... ¿Va a decir algo mi pastor? No, es que considero importante que siempre cuando hablamos de la doctrina de la gracia, poder asociarla también con la literatura que los hermanos a veces leen, comparten, y creo que a veces es importante asociarla o mencionar, mejor dicho, mencionar por qué se asocia tanto con el calvinismo. ¿Por qué se asocia con eso? Y creo que es muy bueno hacer un poco de historia, como tú mencionas, Martín, porque en realidad conocer la historia de cómo salieron estos 5 puntos y cómo a estos 5 puntos se le llama la doctrina de la gracia y por otro lado otros la apellidan como los 5 puntos del calvinismo, sería muy bueno hacer una aclaración histórica, y yo creo que mucha gente se podría sorprender con respecto a este tema de
del calvinismo, los 5 puntos de la doctrina de la gracia. Así que me gustaría que hicieras un poco de esa aclaración. Sí, vamos a hacer esa aclaración porque yo creo que más de algunos se va a ir sorprendido. Pero bueno, no vamos a hacer spoiler. Vamos construyendo la historia de a poco. Bueno, ocurre la reforma, ¿cierto? Martín Lutero viene, clava sus tesis y comienza este cambio de la perspectiva que se tenía acerca de la salvación. Entendemos, ¿cierto?, que ahora ya no se ve la salvación una justificación más por obras, como la veían los católicos. Bueno, también con la venta de indulgencias, que en el fondo se vendía la salvación, se lucraba, un pecado terrible, de más está decirlo, pero era algo que sucedía. Entonces, cuando se comienza a estudiar la Biblia, surge un teólogo que se llama Juan Calvino, quien se abandera un poco con esta salvación por gracia, y él comienza a explicar estas doctrinas que hoy se le conocen como doctrinas más reformadas o las doctrinas de la gracia. En el Claro. momento en que él las explica, él no establece 5 puntos, que son los 5 puntos que nosotros hoy conocemos como 5 puntos del calvinismo. Él, claro, las creía, las defendía, las exponía en sus aulas de clase, pero no establece, no hace un trabajo y dice, ok, estos van a ser mis 5 puntos que yo voy a dejar, mi legado, por así decirlo, sino que lo que sucede es que, bueno, él tenía un discípulo, a este discípulo se llamaba Teodoro de Beza. Teodoro de En el Beza. fondo, él continúa con las enseñanzas de Juan Calvino y se las enseña a Jacobo Arminio. Ya viene Jacobo Arminio, estudia todas estas doctrinas, pero Jacobo Arminio, lo cierto es que no se adhirió a ellas, sino que él comenzó, bueno, primero a escondidas a enseñar otras cosas y luego ya se hizo más público. Él daba clases en la universidad incluso y comienza a enseñar doctrinas totalmente opuestas. ¿Qué pasa? Que, bueno, es muy irónico, ¿cierto? Tomando en cuenta que venía siendo como el sucesor del sucesor de Juan Calvino, que enseña cosas totalmente contrarias a Juan Calvino. En ese Pero, sentido, lo que trata de decir es que Jacobo Arminio fue discípulo de Teodoro de Beza y quien a su vez Teodoro de Beza fue discípulo de Juan Calvino. claro, En ese sentido, tenemos que mencionar de que Jacobo Arminio, eh, todo su estudio fue un estudio basado en la reforma y como un reformador, pero a la vez bajo el alero de las enseñanzas de Juan Calvino, sin duda, bajo la enseñanza también de Teodoro de Beza. claro. Pero más que adherirse a esta enseñanza, él se adhiere a una enseñanza totalmente opuesta. ¿Y qué pasa? Bueno, pasan los años, él va creando sus discípulos, personas que se van adheriendo, cada vez va tomando más fuerza y más peso sus posturas doctrinales y teológicas, y surge un movimiento que se denominan los remonstrantes. Que a su vez, Ellos, que a su vez son discípulos de, o fueron Jacobo, discípulos de Jacobo Arminio, claro, totalmente. los que fueron conservando su enseñanza. ¿Qué pasa unos pocos años después de que Jacobo Arminio fallece? Esto ya había pasado muchos años, por cierto, de que hubiera fallecido Juan Calvino. Eh, Detalle no menor. Murieron los dos. Ya no Sí, estaba murieron los ni dos. Juan Calvino y ya tampoco estaba Jacobo Arminio. Claro, Ninguno de los dos eh, estaba vivo. exacto. Entonces pasan unos ciertos años y las enseñanzas de él, de Jacobo Arminio, se catalogan como herejías. Ya, bueno, posteriormente vamos a empezar a hablar de cuáles eran sus enseñanzas, cuáles eran las de Juan Calvino, pero esto es todo para introducir un poco la historia. Entonces, sus enseñanzas se establecen como herejías y los remonstrantes, que eran los discípulos de Jacobo Arminio, comienzan una protesta y vienen y lanzan en forma de protesta los 5 puntos del arminianismo, podríamos llamarlo así. Que fueron los primeros 5 puntos que salieron. Exacto, Los primeros 5 puntos que se conocieron fueron los 5 puntos de los remonstrantes, bandera el pensamiento de Jacobo Arminio. exacto. Entonces, ellos lanzan estos 5 puntos y en el fondo es tanto el peso que tiene su protesta
que la iglesia viene y dice, ok, vamos a hacer un sínodo y vamos a zanjar este tema de una vez por todas. Y ahí ocurre el gran sínodo de Dort. Y en ese sínodo dura, si no me equivoco, un año, un poco más quizás, no tengo la fecha exacta. Y se hacen muchas sesiones, se convocan a muchos representantes de muchos países, de muchas iglesias, muchos pastores, muchos maestros. En el fondo, todo la élite como académica, teológica de ese entonces, se reúne para zanjar este tema. Y ese sínodo, el sínodo de Dort, quedan los famosos 5 puntos de las doctrinas de la gracia, que en el fondo son 5 puntos que responden a los 5 puntos que en un inicio habían lanzado los remonstrantes. Y es Exacto. desde ahí, desde donde nacen estos 5 puntos que hoy nosotros denominamos los 5 puntos de la doctrina de la gracia, y a los cuales nosotros, bueno, también nos adherimos. Y fíjate qué curioso porque se le llama los 5 puntos de la doctrina de la gracia, perdón, o los 5 puntos del calvinismo. El Calvino no estaba vivo, tampoco lo estaba Jacobo Arminio para hablar de los 5 puntos de Arminio, pero sin embargo se les etiqueta con los nombres más representativos de la forma de pensar. Pero yo creo que, Martín, la mejor forma de nombrarlos y la mejor etiqueta que pueden tener es mejor decir las doctrinas de la gracia, ya que las etiquetas en realidad establecen cierta distancia para algunas personas por los mitos que hay detrás de cada nombre, ¿no? Sí, por supuesto, en ese sentido lo más armonioso quizás, en busca de no polemizar, simplemente llamarle los 5 puntos de la doctrina de la gracia, entendiendo también que no es que Juan Calvino haya hecho ese trabajo y lo haya presentado como una idea propia, sino que Claro, viene a nacer muchos años después, incluso de su fallecimiento. claro. Entonces, bueno, es desde ahí, desde donde nacen, ¿cierto? Estos 5 puntos. Así que, bueno, esta es una batalla que en realidad comienza ahí o mucho antes, podríamos decir, ¿no? Porque Agustín ya trataba temas similares en el siglo IV, con Pelagio, ¿cierto? En esa disputa que tiene, pero se formaliza más en ese periodo, siglo XVII puede ser. Sí, sí. Pero tú, sabes que, no sé si tú concuerdas conmigo en esto, Martín, eh, que uno ve al Espíritu Santo actuando a que la iglesia pueda establecer, ya sea de manera escrita o verbal, que la iglesia puede establecer sus convicciones, que la iglesia puede establecer sus doctrinas, en qué creen, y que estos sínodos, incluso la gran mayoría de los concilios también, establecieron doctrinas fuertes en las que la iglesia cristiana hoy día cree. Eh, ¿por qué, ¿Por qué yo percibo y creo que es importante que la gente conozca este tipo de cosas? Porque es muy malo ese pensamiento, sobre todo en nuestra cultura pentecostal, es muy malo ese pensamiento que a veces se tiene dentro de nuestras líneas, es que nosotros somos una iglesia que nació en el Pentecostés, es decir, Hechos capítulo 2, y de ahí nos saltamos al año 2023 desconociendo la historia que hay en medio, porque la historia que hay en medio es tan importante porque es esa historia en medio la que nos dejó, oh, yo me caí, parece. Yo no. Ahí sí, ahí sí. Esa historia que está en medio es la que nos dejó grandes doctrinas, pero estas doctrinas aparecieron en base a diferentes pensamientos que se fueron dando en el tiempo, controversias, la gente buscando respuesta, algunos afirmando filosóficamente algunas ponencias, y así el Espíritu Santo fue orquestando que a través de ciertas diferencias entre todos se llegaran a el conocimiento de estas doctrinas fundamentales. Por lo tanto, yo no veo, de verdad que no veo el problema en que alguien tenga una diferencia de opinión y satanizar esa diferencia de opinión, porque dentro de esa diferencia puede aparecer una mejor fiato hacia la fe, las doctrinas, una mejor comprensión de lo que debemos creer.
Sí, por supuesto. Bueno, me parece un punto muy importante de recalcar y aclarar, ya que tenemos que creer y estar seguros de que a lo largo de toda la historia de la Iglesia siempre ha estado la mano de Dios obrando a Amén. través de su providencia, de su soberanía, guiándonos a través del Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia, para que Amén. hoy en día podamos gozar de más claridad cuando hablamos en ciertos temas. Con los ancianos de la iglesia estuvimos en un semestre, en un trimestre, y compartimos un poco de las diferentes teologías y hablamos acerca de la teología histórica. La teología histórica es esa que revisa la cantidad de concilios, las controversias de los concilios, y cuando nuestros hermanos se expusieron a estas clases de teología histórica, quedaron muy sorprendidos porque se dieron cuenta de que hay una historia que es muy rica para nuestra fe, y que esa historia estuvo dada con algunas batallas que la iglesia tuvo que dar, y después descansar en las conclusiones de esos concilios, y así de esa manera poder ir entendiendo realmente la fe en la que cree nosotros, en este caso el cristianismo, en qué creemos, y estas doctrinas nos llevaron a una mayor comprensión de lo que es el Dios al cual nosotros adoramos, su pensamiento y su revelación especial. Sí, por supuesto. La historia, la verdad es que es algo que enriquece mucho y que, bueno, también nos ayuda a darnos cuenta de cómo quizás muchas discusiones se van repitiendo una y otra vez Sí. y a veces creemos que tenemos una idea innovadora que se nos iluminó a nosotros, pero Oye, pero resulta sabes que que eso es precisamente lo que pasa cuando tú estudias teología histórica, sí, que te das cuenta que todo eso que se te ocurrió en un momento, esas reflexiones las cuales vas teniendo en tu momento de contemplación, es decir, ese momento que tú te comienzas a meditar lo que vas leyendo y se te vienen ideas a la cabeza que podría ser, cómo se amarra este pensamiento con esta doctrina, tú estudias un poco de teología histórica y te das cuenta que todo lo que tú crees que a ti se te ocurrió, ya lo pensaron hace rato una cantidad de personas, y que dentro de esos pensamientos que vienen a tu mente, también se llegaron a conclusiones serias e importantes en la historia de la iglesia. sí, por supuesto. De repente se nos ocurren ideas locas y sin darnos cuenta estamos pensando en herejías condenadas hace muchos siglos, en concilios, Sí, sínodos, etcétera. por supuesto. Así que bueno, yo creo que ya podemos ir introduciéndonos, ¿no?, a las controversias. Lo cierto es que hay muchos puntos a lo mejor donde se pueden, desde donde se puede obtener un tema de conversación, pero vamos a tratar algunos que hemos seleccionado. Y bueno, en virtud de que ya hemos esclarecido un poco, está cierto de que hay un lado que son como los arminianos y el otro que son los calvinistas, voy a tomar confianza y usar ese lenguaje. Así que sabemos que los arminianos tienen una comprensión de la doctrina de la depravación total de la misma manera que la tenemos nosotros. ¿Ya? ¿Qué pensaban o cuál es la doctrina de la depravación total? La voy a esclarecer por si alguien no la conoce. Básicamente consiste en que cuando ocurre la caída, cuando Adán y Eva pecan, el hombre pierde la capacidad de acercarse a Dios, de tomar la decisión propia, ¿cierto? Con el uso de su plena voluntad y decir, ok, yo quiero acercarme a Dios. Ya el hombre pierde esa capacidad. Y si el hombre pierde esa capacidad, entonces está condenado. ¿Ya? Mm. Entonces tenemos esa naturaleza corrupta y ahora toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios. Ellos tenían esa misma comprensión de la doctrina de la depravación total. Pero entonces, ¿dónde está la diferencia? En que ellos ven algo que se llama una gracia preveniente. Previniente, ¿En qué claro. consiste esta gracia preveniente? Ya estoy hablando de la postura de los arminianos. Otorga una gracia a todas las personas, a todas, y en el fondo restaura este libre albedrío que se había perdido y ahora las personas sí pueden tomar la decisión de acercarse a Dios. O también pueden decidir no acercarse.
ya queda como en el pleno ejercicio de la voluntad de cada uno. ¿Ya? ¿Cuál es el problema con esta visión? Un problema que automáticamente salta es que vemos que en última instancia la salvación sería por un mérito humano, porque yo estaría tomando la decisión de yo acercarme a Dios. ¿Ya? Pero creo que aquí, bueno, usted nos va a poder ayudar un poco más a esclarificar entonces cómo es que realmente opera la gracia de Dios con el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Desde un punto de vista arminiano? No, Ah, calvinista, porque en el fondo lo que he llegado a explicar es lo arminiano. Entonces, sí, lo que pasa es que dentro de las cosas que también hay que considerar al momento de hablar desde ese punto de vista arminiano, Martín, tampoco hay que ser monos de paja, ojo con eso, no, por porque supuesto. hay algunos que dicen que los arminianos son una especie de semipelagianos. Pelagio fue considerado un hereje, y lo cierto es que hay que tener un buen corazón, porque yo no podría llegar a la conclusión de decir que toda persona que es arminiana es un hereje. Ojo con eso, porque su problema es un problema de de una mala comprensión en un punto importante, y este punto es con respecto al punto de la elección, ¿ya? Es que ellos ven esa gracia previniente, que es una gracia que no es la que nosotros consideramos la gracia especial, sino que es una gracia previa, antes. Eso es lo que tú mencionabas, es una gracia antes. Como que Dios, al darle esa gracia, como tú bien mencionabas, ellos quedan en neutralidad. Claro. Porque ¿cuál es el problema real del hombre? Es que el hombre, cuando lamentablemente el pecado de Adán es imputado a la raza humana, el hombre nunca ha quedado libre de la coerción y del pecado en sí mismo. Entonces, ¿cómo el hombre puede tener libertad para escoger si el pecado todavía es un problema en la mente del hombre? El pecado no es solo una acción del cuerpo hacia afuera, sino que el pecado viene y generó un conflicto en nuestra mente. Recuerda que Pablo dice a Colosenses de que nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Entonces, ¿qué hace según Jacobo Arminio con la gracia previniente? No, perdón, no según Jacobo Arminio, según estos puntos, mejor dicho, según estos puntos, que la gracia previniente te deja en una especie de libertad o neutralidad para que tú decidas si escoger a Dios o rechazar a Dios, aceptar su gracia, su salvación o rechazarla. Y que Dios, observando eso, en base a eso, Dios comienza a moverse a favor del hombre o simplemente desecha al hombre. Ese es, más o menos es la idea de lo que piensan un poco los que abrazan la doctrina de la salvación desde este punto. Ahora, nosotros, como iglesia local, creemos que realmente la Biblia es clara en decir que la condición del hombre es una condición de extrema imposibilidad. Ahora, si bien es cierto, el título de este punto es depravación total, pero nosotros no estamos diciendo de que el hombre es tan depravado que es imposible de hacer algo bueno. No estamos diciendo eso. Creo que en ese sentido, el pastor que muchas iglesias leen, que es el pastor R.C. Sproul, en vida él llegó a decir que el mejor nombre que debiéramos usar para referirnos a esta doctrina es, en vez de depravación total, porque es muy fuerte el nombre, es mejor decir corrupción radical. Y yo la verdad que concuerdo en eso, porque cuando hablamos de la depravación total no estamos diciendo de que el hombre es depravado, que es incapaz de hacer algo bueno. Recuerda que hay un pasaje por ahí en Mateo capítulo 6 donde el Señor toma un ejemplo del cuidado que Él tiene sobre sus hijos, y una de las frases que Jesús dice así: ¿y cómo vosotros, siendo hombres malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? O sea, no, en ningún momento no se reconoce de que el hombre sea capaz de hacer algo bueno, aun cuando esa
es eso bueno que el hombre puede hacer, lo hace en compañía de la gracia del Señor. El hombre no es más pecador porque a pesar de que el ser humano que no cree en Dios no es más pecador porque hay una gracia todavía que está operando, que es la gracia común, ¿ya? Esa Claro. gracia común todavía está operando en todos los seres humanos. Pero nosotros creemos que el hombre realmente, en cuanto a su salvación, no tiene la facultad para poder escoger a Dios. Y es lo que comúnmente encontramos en los pasajes que manifiestan el problema del pecado y que imposibilitan al hombre de poder escoger voluntariamente al Señor. El pasaje más universal, bueno, todos lo sabrán, es el pasaje de Romanos 3, del verso 10 en adelante. A pesar de que ese pasaje es muy esclarecedor, la palabra del Señor también usa, y lo encontramos en otros pasajes, como es el Salmo número 14, donde también nos habla acerca de eso. De una manera un poco más simbólica, lo encontramos en el libro Apocalipsis, cuando se muestra esa figura desde la revelación que recibe Juan por medio de Jesucristo acerca de la dignidad del Cordero. Implícitamente se habla también de la indignidad del hombre para poder aportar en algo al plan de salvación. El hombre no aporta en nada. Dios, buscando alguno digno que pudiera ocupar, es decir, tomar el libro, el título de dominio del hombre y poder traer la salvación a los hombres, no se halló ninguno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni siquiera podía mirar el libro. Y eso, si nosotros entendemos la literatura apocalíptica, habla también de la imposibilidad del hombre. Por otro lado, encontramos algunas profecías en el Antiguo Testamento donde también nos hablan de la imposibilidad del hombre. Y el pasaje que a mí más me gusta para hablar de esto es precisamente el pasaje de Nicodemo. El pasaje de Nicodemo es súper esencial para hacernos notar que aún esa religión que puede coquetear con los escritos bíblicos, incluso la religión farisea que coqueteaba con los escritos bíblicos y se creían guardianes de la ortodoxia, el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo en un momento que para heredar el reino de Dios deben nacer de nuevo, tratando de enseñarle de que esto es imposible. Cuando Nicodemo le dice, Señor, ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Cómo un hombre siendo viejo cómo puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre? Y la frase maravillosa que a mí me gusta ahí es la que usa Jesús y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Y ese pasaje en concordancia tanto con Jeremías como con Ezequiel habla que el verdadero problema del hombre no se solucionan con alguna obra que el hombre pueda generar, sino que tiene que ocurrir una obra sobrenatural. El hombre necesita un nuevo corazón y ese solo lo puede dar el Señor. Exacto. Entonces, en base a eso, nosotros comprendemos, Martín, y con esto de verdad te paso la oportunidad, nosotros comprendemos que la elección es importante, pero también Dios es el que provoca, dándonos la fe y el arrepentimiento, es Dios el que nos provoca a nosotros la posibilidad de poder creer, aceptar y poder recibir la gracia que nos otorga la salvación de nuestras almas. Por supuesto. Me recordaba con sus palabras de un ejemplo que utiliza mucho el pastor Suger Michelén para esclarecer un poco esto. Él dice, imaginémonos un cuervo, que tenemos un cuervo. ¿El cuervo a dónde se va a dirigir siempre? Oh, qué buen ejemplo ese, ¿eh? A la carroña. Naturalmente el cuervo siempre, por su Pero propia fíjate que naturaleza, habla de un cuervo y una paloma, las dos naturalezas, el cuervo y claro, la paloma. me falta la palabra. Claro, el cuervo siempre va a buscar la carne podrida, ¿cierto? Buscar ese como desperdicio. Y en el fondo, la paloma, por otra parte, siempre va a buscar el alpiste, la semilla. Y nosotros estamos representados en el cuervo.
en el Y fondo. fíjate que él dice en ese ejemplo, Martín, si yo pongo al cuervo y lo pongo frente a la carroña y frente a la comida de una paloma, ¿qué es lo que va a elegir un cuervo? Va a Claro, elegir lo que su naturaleza en realidad manifiesta que lo que es. Él va a elegir la carroña. la Porque carroña. si yo quiero que el cuervo se vaya al arpiste o a la comida de la paloma, yo tendría que palomizar la naturaleza del cuervo Claro. o del buitre, no sé, el ejemplo. Y Y eso es lo que eso hace el Señor con nosotros. tendría que hacer una obra sobrenatural. Habría que cambiar la naturaleza del cuervo para que él pueda elegir lo contrario. Y lo mismo pasa con nuestra regeneración, nuestra salvación. En realidad, lo que Exacto, ocurre ahí es que para que nosotros podamos ser salvos, necesitamos una obra sobrenatural del Señor. exacto. Entonces, bueno, la paloma, ¿cierto? Va solita al alpiste. Y eso es lo que hace el Señor, pero nos cambia la naturaleza y ahora solito lo vamos a buscar a Él. Ya no somos esclavos del pecado. A Bueno, el eso, pasaje más bonito y que en nuestra iglesia, bueno, varios predicadores, aprovechamos de saludarlos a todos, varios predicadores, cada vez que se topan con esta palabrita cortita de 4 letras, cada vez que se topan con esa palabra, la exaltan, eh, es la palabra pero. ¿Y por qué la queremos tanto en nuestra iglesia? La queremos porque en el capítulo 2 del libro de Efesios, los primeros versículos nos dicen, eh, a- bueno, así también vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Verso 4. Pero Dios, el pero más hermoso de la Biblia, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Entonces, amén. nuestra condición era mortal, era una condición, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y bajo esa premisa, todos nosotros quienes creemos en la doctrina de la gracia sabemos que un muerto no tiene la capacidad de decidir. Y en ese sentido, por eso es que alabamos a Dios por su elección. Glorificamos a Dios porque Él nos escogió. Exacto. Y bueno, me acaba de dar el pase, ¿no? Para que hablemos de la doctrina de la elección incondicional. Eh, bueno, lo cierto es que el libro de Efesios es muy claro en eso. El versículo 4 del primer capítulo nos empieza a enseñar, ¿cierto?, cómo fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, siendo Ujú. predestinados por el puro afecto de la buena voluntad de nuestro Dios. De eso es Amén. de lo que nosotros hoy gozamos, de haber sido elegidos aún sin haber nacido, aún sin haber sido materia, ¿cierto?, sin estar en este mundo. Y aún cuando el Señor sabía que íbamos a pecar, y que aún después de que se produjera la obra regeneradora, nosotros íbamos a seguir pecando. Entonces, por eso que el creyente se goza tanto en esto. Pero Amén. aquí nuestros hermanos arminianos, eh, vamos a ser generosos, como dijo usted. Amén, amén, amén. Siempre generosos. eh, Ven una concepción distinta de la elección. Ellos bien dicen, sí, el libro de Efesios habla de la elección, pero en realidad hace alusión a la presencia de Dios y a cómo Dios reprueba o elige sobre la base de la fe o Mm, incredulidad que Él prevé en el claro. creyente. Ya más básicamente es que Dios sabe a quiénes van a creer y quiénes no van a creer, y a los que sí van a creer, Él los elige. Mm, Entonces, bueno, yo creo que es importante esclarecer esto, porque en realidad esta doctrina haya más bases en la filosofía que en la Biblia. claro.
partamos por ahí entendiendo que de hecho una postura que después, cierto, perfecciona un sacerdote que se llama Juan de Molina y habla de este conocimiento medio que tiene Dios en su presciencia, que bueno, es lo que acabo de explicar básicamente, que Dios sabe quiénes van a creer y a eso es a los que escoge. Claro. Pero Y, entendemos que la Biblia no enseña eso. y sabes que si tú lo analizas, creo que ese modo de pensar se llega por una conclusión razonable. ¿Por qué es una conclusión razonable? Porque también la Biblia menciona de que la salvación tiene una condición. ¿Y cuál es la condición de la salvación? El creer y el arrepentirse. Y esa es la condición de la salvación. Entonces, como no se sabe armonizar cómo esa condición también es algo que Dios otorga, porque Dios nos da el privilegio de creer y Dios nos da el privilegio de arrepentirnos, no se sabe armonizar. Por eso es que se ve eso como un requisito que se debe observar en la naturaleza del hombre y que si Dios lo exige, entonces el hombre lo puede desarrollar por sí mismo. Porque algunos piensan que es crueldad que Dios exija algo que el hombre no puede hacer. Ese es un punto. Claro, Dos, el claro. segundo punto es precisamente es que se usa una propiedad de la naturaleza de Dios, como tú bien lo dijiste, que es un atributo, el atributo de que Dios todo lo conoce, es omnisciente, todo lo conoce, y una característica de eso es la palabra presciencia en el Nuevo Testamento. Bueno, Pedro también lo menciona cuando dice que nosotros fuimos, bueno, le dice a los expatriados de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegido, dice, según la presencia de Dios el Padre en santificación por el Espíritu. Entonces, claro, que si tú te pones a razonar y cómo podría armonizar la doctrina, entonces, porque yo también en algún momento lo pensé, o sea, tengo que ser bien sincero en esto, yo también lo pensé y creo que eso era como lo más concordante, de pensar de que Dios usa su conocimiento previo, Dios usa su presencia, observa en el tiempo quiénes van a responder positivamente al anuncio del Evangelio y a esos que él ve en el tiempo, quiénes van a creer, a esos Dios predestina. Por lo tanto, si tú analizas esa idea, no es una decisión soberana de Dios, porque necesita el estímulo importante que es la respuesta positiva del hombre. Y que en última instancia, si tú lo analizas, el hombre es el que tiene la última palabra y no Dios. Dios, en ese modo de pensar, es solo un mayordomo que está a disposición de la respuesta positiva del hombre. Y ese es el problema. Entonces, es por eso de que la palabra predestinación golpea mucho a aquellos que no abrazan la doctrina de la gracia. Sin embargo, yo no sé por qué golpea tanto, porque la Biblia está llena de la elección soberana de Dios, en todo, en su plan, en su propósito, en el llamamiento de personas, en el escoger a unos para que cumplan una función en la revelación progresiva de Dios, y siempre Dios está escogiendo, escogiendo, escogiendo. Y como decía el pastor que tú mencionaste, el pastor Sugel Michelén, yo no sé qué problema tienen con que Dios escoja su propia esposa cuando nosotros escogemos la nuestra. Uy, tiene buenas analogías, Sergio Michelet. Sí, sí, muy buenas. Sí, pero bueno, yo creo que para que se pueda entender de manera correcta este punto de la elección, la predestinación y cómo funciona realmente, hay que sentar las bases en un correcto entendimiento de la corrupción radical. Uh-huh. Nosotros entendemos que después de la caída están todos corruptos, esa naturaleza humana ya no busca a Dios, entonces, claro, si yo ya no puedo y estoy incapacitado de buscar a Dios por mis medios, pucha, yo no puedo en ningún momento ir a elegirlo, que es justamente lo que me dicen los molinistas.
Entonces, ¿qué hace el Señor? Como dice en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y a eso es a lo que se refiere Pablo cuando habla de la predestinación. Aquel desde antemano, desde antes de que se creara todo el mundo, sabiendo que iba a haber una humanidad caída, viene y dice, ok, voy a escoger algunos, voy a regenerarlos, voy a cambiar su naturaleza y voy a depositar en ellos una fe redentora, una fe para que ahora ellos puedan buscarme a mí, para que ahora ellos puedan ser libres de la esclavitud del pecado. Entonces, esa es la manera correcta de entender la predestinación, la elección incondicional de Dios. Yo agregaría eso, Martín, agregaría porque fíjate que esta acusación que se hace ahora que la gracia se conoce como una doctrina, es la misma acusación que muchas veces Pablo recibió cuando él manifestaba la elección. Por eso es que Pablo se anticipa a la acusación de que Dios es injusto por elegir. Claro. ¿Me entiende? Pero creo que una manera simple de entenderlo podría ser que al comprender la corrupción radical del hombre y que ningún hombre por su propio mérito y capacidad va a poder ir a Dios, nosotros tenemos que sacar de la mente ese mito con el cual se ataca a la doctrina de la gracia, pensar de que hay algunos seres humanos que creerán o creen. Hay algunas personas que un día cuando estén parados delante del Señor y le dirán, Señor, yo te quise ir a ti, pero tú no me escogiste a mí. Claro. Entonces dice, la culpa no es mía, porque fuiste tú el que no me elegiste, porque yo quería conocer de ti. Es injusto que tú no me hayas salvado, porque yo tuve la oportunidad de escoger, de ir a tus plantas, de tomar la salvación que tú ofreces, pero como tú no me elegiste, no puedo ir. Ese es un mito, Martín, y es un Sí, por supuesto. absurdo. ¿Por qué es un absurdo? Porque cuando la Biblia habla de la corrupción radical, lo que nosotros conocemos como la doctrina de la corrupción radical, una de las características del pecador es que no hay quien busque a Dios. El ser humano no quiere ir a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Y este es el pensamiento que nos podría ayudar porque es simple. Hermanos, en ese sentido, todos íbamos en el mismo cauce. Todos íbamos en el cauce hacia el infierno. Por eso que Efesios 2 dice que era conforme a las corrientes de este mundo. Todos éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos íbamos al mismo lugar. Nadie quería escoger a Dios. Nadie quiere elegir a Dios. Esa es la verdadera realidad del hombre. Entonces, ¿dónde está el problema? Que dentro de todo este cauce que va al infierno, Dios quiera salvar a algunos. ¿Dónde está el problema? O sea, al Por final supuesto. todos iban para el mismo lugar. La misericordia de Dios se muestra en que a pesar de que todos se van al infierno, Dios escoge los que Él quiere salvar. Exacto. Y es por eso que uno se maravilla tanto de la obra de Dios, porque entiende que aun cuando uno, si recibiera justicia, es decir, si uno recibiera lo que merece, uno tendría que, pucha, irse al infierno. Yo sé que esa idea puede sonar muy fuerte, muy chocante, pero es la realidad. O sea, uno lo que merecía era el infierno. Amén. Pero ahí es cuando viene Dios y en su misericordia, en que tenemos un Dios que es lento para el aire y que es rico en misericordia, muestra su amor para con nosotros y envía a Cristo y se produce esta obra maravillosa y el plan de redención, ¿cierto? Y hoy podemos gozarnos en la Amén. salvación. Gracias a Dios que Dios no es como nosotros. Ojo, Sí,
Porque cuando ese pasaje que dice mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, es un pasaje para decirnos que Dios es abundante en misericordia, es grande en amor y que perdona la maldad del hombre, que para nosotros encontraríamos injusto que un pecador tan vil, tan malo, tan depravado sea perdonado. Pero como los pensamientos de Dios no son como los nuestros, Él es rico en misericordia. Por eso que fue rico en amor y por eso que nos dio a su Hijo para que pecadores que no quieren y no querían relacionarse con Él, Él haya querido salvarnos aplastando a su propio Hijo por nuestros propios pecados. Sí, por supuesto. Sin duda es alucinante. Y mi pastor, bueno, ya que estamos hablando de la elección, y van surgiendo algunas dudas, ¿cierto? Ya entendemos que entonces fuimos predestinados. Y la pregunta que viene automáticamente después de que uno abraza esta doctrina. Bueno, si Dios predestina a sus hijos, entonces, ¿por qué predicamos? Sí, sí, bueno. Bueno, Dios escoge no solamente a las personas que quiere salvar, sino también Dios escoge los medios con los cuales quiere hacer efectiva esta elección. Amén. Y Dios estableció que uno de los medios para poder salvar al hombre es la predicación. Este es uno de los medios. Y entre paréntesis, no solamente la predicación, Pablo también nos menciona que esa predicación va acompañada de la oración, lo dice en Romanos capítulo 10, que su oración para con sus hermanos, los israelitas, era para salvación, deseando de que alguno de ellos se salvara. Y fíjate una cosa, si esto no dependiera de Dios y no dependiera de la elección de Dios, entonces no tendríamos motivo de pedirle a Dios por los perdidos. ¿Para qué le oramos a Dios si no depende de Él? Porque si Por dependiera supuesto. del hombre, no tienes por qué orarle a Dios por la salvación que depende de los hombres. Mejor convence al hombre que crea, porque finalmente de quien depende todo es del hombre. Pero Exacto. es hermoso creer de que la salvación depende de Dios y por eso podemos orar a Dios y podemos clamar a Dios porque sabemos que esto está en sus manos. La salvación es de Jehová, la salvación es de Dios, ¿ya? Pero juntamente con esta salvación Dios estableció medios. Y el medio para poder hacer efectiva su elección y salvación es la predicación del Evangelio. Lo que nosotros no conocemos es el número y el nombre de los que son elegidos por el Señor para esta salvación, que en nuestra idea siempre pensamos que son pocos, pero cuando nosotros miramos la literatura apocalíptica, recuerda que hablamos siempre de lo progresivo que es la revelación del Señor, y tú cuando ves Apocalipsis descubres que son multitudes incontables de quienes le darán honor y gloria al Cordero, diciendo, porque tú nos redimiste y con tu sangre nos compraste y nos lavaste y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos contigo. Son multitudes enormes, ¿ya? Pero en ese sentido, fíjate que el medio que Dios usa es la palabra del Señor, la predicación. ¿Me entiendes? Ese es el medio. Por otro lado, fíjate que en Mateo capítulo 28, cuando ese hermoso pasaje que se habla de la gran comisión, de ir por el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, y también comparte de enseñándoles a que guarden todas las cosas que os hemos mandado. Y qué hermoso que no se trata de ir y convencer a la gente, porque la gran comisión parte con una premisa: toda autoridad se me ha sido dada. Amén. O sea, el poder de la gran comisión y la verdad es que el triunfo de la gran comisión y la seguridad de que nos va a ir bien predicando el evangelio no está en esperar que la gente en realidad desde su propia naturalidad y su propia posibilidad humana pueda decidir, sino que toda la base esencial es que Dios tiene el poder, Él tiene el control y sus elegidos están por todo el mundo y la responsabilidad de la iglesia es ir y predicar el evangelio, porque finalmente es el Espíritu Santo
el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Sí, por supuesto. Aquí, bueno, recalcar ese detalle que usted mencionaba, ¿no? De que entonces perdería sentido orar por aquellos inconversos y más que nada deberíamos estar preocupándonos de andar discutiendo y debatiendo con todos los incrédulos que nos topáramos, porque de alguna u otra manera el hecho de que ellos no fueran salvos nos responsabilizaría a nosotros, Amén. ¿cierto? Porque no supimos predicarles de la manera correcta, porque no supimos convencerlos con nuestros argumentos. Y Claro. no sé ustedes, pero yo es una carga que no quiero llevar, ¿no? Mucha ansiedad para mí, así que Wow, ¿te prefiero imaginas? ¿Te abrazar imaginas? este lado. ¿De verdad que te imaginas si fuera así? Sí. No Imagínese después solamente, llegar al no juicio solamente seríamos final. culpables por nuestros pecados, sino también a la responsabilidad que ahora como iglesia se nos otorga. Exacto, Y qué descanso es saber que todo esto está en las manos del Señor. exacto, exacto. Mejor descansar en la soberanía, en la providencia de Dios y en entender que aunque a veces no logremos comprender la manera misteriosa en la que Él actúa, está su mano de por medio. En ese sentido, yo haría una recomendación, Martín, a las mamitas que nos escuchan, a los padres que nos escuchan y que sienten dolor por sus hijos, que a veces no comparten su propia fe y que a veces muestran hasta rebeldía ante la fe del Señor. Qué precioso es saber que esto está en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque ahora tú puedes clamarle a Él. Porque solo Dios puede abrir el corazón de nuestros hijos y que de un momento a otro, de una manera tan espontánea, ellos pasen de las tinieblas a la luz. Amén. Y qué hermoso saber, porque la elección del Señor es súper, súper, súper esperanzadora. Podemos clamar al Señor. Él prometió escuchar nuestros ruegos y poder clamar al Señor. Y al saber que esto está en la voluntad del Señor, podemos clamar por los nuestros y sabemos que el que puede hacer algo por nuestros hijos y por nuestros familiares es el Señor. Así que en vez de Amén. desmotivarnos y pensar, ¿y si mi hijo no es un elegido? Y deprimirnos por cosas así, mejor piensa en la oportunidad que Dios te ha dado de clamar por los tuyos, de orar por los tuyos, de predicar la poderosa palabra del Señor, por muy simple que sea, por muy básico que entiendas el Evangelio es poder de Dios para salvación. De Amén. modo tal que por muy simple que sea, compártelos con ellos. Y el poder que hay detrás de estos medios, tanto la oración como la predicación, van respaldados por la maravillosa obra de transformación del Espíritu Santo. Por supuesto. Y Y bueno, como usted... eso es súper esperanzador. Sí, exacto. Qué importante, ¿no? Me recordaba justo con esas últimas palabras el sermón que da el Señor acerca de la ansiedad. Mm. Cuando Él Amén, viene amén, y les amén, dice, ustedes no pueden añadir ni una hora más a su vida. amén. Y les enseña, los exhorta, ¿cierto? A no gastar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra fuerza en desgastarnos pensando en todos estos problemas que muchas veces nos acomplejan en nuestra vida diaria. Y en vez de invertir nuestros recursos en eso, volcarnos en el Señor, volcarnos en oración, descansar en Él, descansar en su obra, descansar en su Amén, soberanía amén, y en amén, encontrar paz en que amén, tenemos uno que nos escucha y en que tenemos uno que prometió acompañarnos y estar con nosotros en nuestros procesos difíciles. amén, amén. No, nos desviamos un poco, En ese pero sentido, concluyamos de que Dios elige a los que se van a salvar, Dios predestina a los que se van a salvar, pero también Dios escoge los medios, y ese medio es la predicación, la oración, bueno, los medios de gracia que están disponibles para que se desarrolle, para que la elección, la predestinación sea una realidad en aquellas personas que Dios ha escogido. amén. Ahí se consigue un poco más la doctrina. Y bueno, cuando hablamos de la elección, ¿cierto? De la corrupción,
saltamos automáticamente después al punto de la expiación. Ujú. La expiación limitada, el sacrificio de Cristo. Esclarezcamos un poco esto. El sacrificio de Cristo, ¿fue por todos, toda la humanidad, o fue solo por sus hijos? Ya comenzaste, Martín. ¿Te das cuenta que te gusta meter el dedo en la herida, Martín? Pero mi pastor, usted me conoce. No, ¿para qué me traen si saben cómo me pongo? Bueno, tú me estás hablando de dos cosas. Una, me estás hablando si Dios murió solo por los elegidos o Dios murió por todo el mundo. Claro. Partamos con un buen comentario. Respetamos a aquellos que creen en la doctrina del universalismo, es decir, que Dios murió por todo el mundo, pero no creemos eso. No. ¿Por qué no lo creemos? Porque si bien es cierto, el universalismo puede ser abrazado con la intención de defender el honor de Dios y de defender la bondad de Dios, pero cuando tú conoces la doctrina, llegas a una conclusión clara. El universalismo, en vez de defender o glorificar a Dios, mejor dicho, en vez de darle honor y gloria al Señor, debilita el conocimiento de Dios. Te pongo estas objeciones. Si tú dices que Dios murió por todo el mundo y no todo el mundo se salva, ¿se entiende? Sí, sí, se Si tú entiende. dices que Dios murió por todo el mundo y no todo el mundo se salva, ¿eso qué quiere decir? Que Dios tiene un deseo que no se puede cumplir. Eso violenta fuertemente la omnipotencia de Dios, violenta la soberanía de Dios, porque en ese sentido, si Dios muere por todos y no todos se salvan, entonces Dios no es soberano. Claro. ¿Se entiende? Sí. Por otro lado, Martín, pensar de que Dios murió por todo el mundo, entonces no habría necesidad de un tribunal porque los pecados de todos los hombres debieran ser perdonados. Porque si Dios murió por todos, entonces los pecados de todos los hombres fueron cancelados. Claro. Y si algún hombre se va al infierno, Dios estaría cobrando 2 veces por el pecado del hombre. ¿Se entiende la idea? Ujú. Entonces, si tú te das cuenta, el universalismo lo que hace es distorsionar las doctrinas. Y yo me alegro porque en la declaración de fe que presentó nuestra institución, precisamente en el artículo de la redención, menciona, abajo hay un punto que dice, por eso que rechazamos la doctrina herética del universalismo. Y lo dice así textualmente. Wow. Pero ¿y por qué lo rechazamos? Porque si tú abrazas el universalismo de una manera emocional, no te estás dando cuenta de que estás violentando fuertemente la soberanía, el poder de nuestro precioso Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el problema del universalismo? Que al decir que si Dios murió por todos y que no todos creen, entonces la gracia no es una gracia efectiva, es solo una opción. Dios te está dando solo la oportunidad de ser salvos. Por lo tanto, no es una gracia efectiva, sino que es solo una oportunidad universal para que el que quiera tomarla la toma. Claro. ¿No sería eso un desperdicio? ¿No sería una crueldad de parte de Dios de aplastar a su propio hijo, sacrificar a su propio hijo sin tener la posibilidad
de salvar a todo el mundo, porque no todo el mundo se salva, esa es la realidad. Sí, estaríamos haciendo insuficiente el sacrificio de Cristo. Y hay un pasaje tan hermoso de Lucas 19:10, cuando dice que el Hijo del Hombre, objetivamente, el Hijo del Hombre no vino a dar una oportunidad, no. Él no vino a ofrecer una opción de salvación, no. El Hijo del Hombre vino objetivamente a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a brindar una oportunidad. Él vino No. objetivamente a salvar lo que se había perdido. San Juan 17 nos habla de que los elegidos son del Señor, tuyos eran y me los distes, y ninguno se perdió, solo el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahora, Padre, dice, guárdalos en tu brazo. Eran del Señor siempre. Siempre eran del Señor. Y a esos el Señor vino a salvar. Y qué precioso es pensar de que nosotros, la iglesia del Señor, estábamos considerados dentro de ese grupo a los que el Señor vino a salvar. Por lo tanto, yo, por lo menos, no puedo aceptar el universalismo como una doctrina sana. Yo rechazo el No. universalismo porque violenta las propiedades, las cualidades de nuestro Dios, las violenta. Sí, la verdad es que genera bastantes problemas, quitando el hecho de que la Biblia es muy clara con enseñar que Cristo efectivamente vino por sus escogidos. Él vino el mismo Jesucristo, ¿cierto? Cuando hace su oración y dice, Padre, yo no oro por el mundo, yo oro por los que me diste. Sí, lo que pasa es que el problema con el universalismo, Martín, es que la palabra mundo, todos, tienen que revisarla y hay que interpretarla a la luz de los contextos para entender a qué se refiere, porque no siempre la palabra mundo se refiere al total de la humanidad. ¿Me entiendes? Por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Claro. Ya, ¿eso se refiere a la humanidad total? ¿O se No. refiere al mundo de sus hijos? Porque fíjate, mira, entró Jesús por las calles de Jerusalén y salió todo el mundo a recibirle. ¿A qué mundo se refiere? ¿Se refiere a Claro. todo el mundo que existía en ese momento o se refiere como una forma del habla para definir que salió mucha multitud a recibirle? La segunda ¿Entiendes? opción. Y claro, nosotros tenemos que ir revisando y ver que en algunos pasajes la palabra mundo se refiere a cosmos, sistema, y en otros es una figura del habla para darnos cuenta de que no está hablando de la cantidad, sino que de una forma de expresión para poder manifestarse dentro del texto. Ojo con eso. Y ese es un problema del universalismo, que precisamente en esos puntos son literalistas. Claro. ¿Puedes recomendar algún libro bueno para eso? ¿Has leído alguna vez algún libro bueno para hablar de la expiación limitada? Uno bueno que clarifique la expiación limitada. Sí. Yo Eh, tengo, yo tengo uno bueno. Déjame había acordarme que uno, el autor, yo ¿no era de conozco. Jiménez? Sí, él es muy bueno. Sí, Es un chileno, recuerdo ¿no? ese, sí. Pero ¿Cómo se llama ese libro? el que a mí me gusta mucho es de John Murray, ya que habla la expiación o la salvación consumada y aplicada. Tiene un punto ahí bien Ah, ya, importante sí. acerca de esta expiación limitada. Eh, otro libro que hable acerca de expiación limitada. Bueno, lo voy a ir dando, porque no me acuerdo el autor. Si me acuerdo el autor, me voy a acordar del título del libro. Pero, ¿sabes? Hay unos comentarios espectaculares sobre la expiación limitada de Arcis Pro, que los hermanos los Sí. pueden escuchar, los pueden ver a través de YouTube, unas clases maravillosas que Magistrales. nos bendicen en realidad. Hay un comentario la expiación limitada de hoy, Charlie Spurgeon, espectacular, maravilloso, así que
Así que Bueno, se los dejamos ahí para que lo busquen. sí. Lo cierto es que siempre es una bendición profundizar en todos estos puntos, ir aprendiendo acerca de la Biblia, acerca de lo que el Señor nos ha revelado. Y podríamos, mi pastor, yo creo, ir dejando algunas recomendaciones. Sí, No, sí, nunca está de más. Por sí, ejemplo, me recordaba si alguien quiere comenzar a introducirse en esta materia, hay un libro muy bueno de John Piper, 5 puntos, 5 puntos, sí, así muy se bueno. llama, 5 puntos de John Piper, cortito, debe tener 100 páginas y explica de manera muy clara, muy precisa, muy concisa los 5 puntos de las doctrinas de la gracia, Amén. toca algunas objeciones también y nos ayuda a ir introduciéndonos en esta materia que es muy profunda. Así que se Sí. los dejo ahí si quieren introducirse en el tema, búsquenlo, léanlo. No sé, usted, mi pastor, recomienda ese uno también. Uno bueno, me gusta bastante. La doctrina de la gracia, una reforma para el mundo hispano, que son varios autores. Es un libro bastante bueno y hay varios autores. El otro libro bueno, me gustó bastante también, fue el de Miguel Núñez, Ajá. Enseñanzas que transformaron el mundo. Sí, También es ese es muy bueno bueno. también. Ahí habla de las Sí. 5 solas. Ahora, nótese que estoy hablando de libros que no son académicos, que son libros de fácil lectura, porque ya de libros académicos son otros autores y eso nos obligan a conocer otro tipo de doctrina. De a veces la gente se aburre cuando lee libros académicos por la terminología que se usa en estos libros y a veces cuando no se conocen los términos hay que hacer un esfuerzo doble de, de investigar y eso muchas veces cansa a la gente. Pero estos libros de fácil lectura son bastante buenos, muy buenos. Sí, por supuesto. Lo bueno es que son libros con los que uno puede comenzar. No tiene que tener tanto conocimiento previo o haber Bueno, estudiado, sino que y si caminar. quieren unas buenas predicaciones, váyanse al canal de YouTube de nuestra iglesia y vean ahí El despertar de la gracia, una serie que dieron nuestros hermanos acerca de la gracia del Señor. Muy buena, muy, muy buena. Bueno, hay una exposición, si no me equivoco, acerca de cada uno de los puntos, también de las cinco Y solas. Hay varias, hay varias. también hay unas exposiciones acerca de los puntos, muy buenos también. Pueden ir al canal de YouTube, aprovechamos de promocionarlo. ¿Sí? Sí, por Ahí está supuesto. Ezequiel, mira, Eleazar, perdón, ahí está Eleazar ahí, pon Atento. Iglesia Gracia. Sí, ya, estás al aire, ¿cierto? Allá, el micrófono del hermano Eleazar no está saliendo, pero nos va a hablar de algunas predicaciones. ¿Cuáles son, Eleazar? Mira, perdón, Hechos de los Apóstoles, la miniserie Adorando a Dios, esa la hizo nuestro hermano Tanelo, ¿cierto? La doctrina del arrepentimiento del Salmo ¿Se la hizo usted? 51. Hebreos, por nuestro equipo de trabajo, muy buena la serie de los Buena. Hebreos. Doctrinas de la Gracia también, bastante buena. Romanos, toma, estamos realizando Romanos ahí, wow, Potente romano. potente, se los recomiendo. Esa está más o menos Buena. nomás, la de los Gálatas está más o menos nomás. Tuvo más o menos el predicador. Claro, y están también la de las 5 zonas. No, Así que ahí pueden todas, revisar todas buenas, todas buenas. en nuestro canal de YouTube, pueden revisar estas prédicas, la verdad que es muy buenas predicaciones, que el Espíritu Santo ha ido operando de una manera tan hermosa a nuestros predicadores y que de verdad de que es como bien apasionante orar en la casa, reflexionar en un momento en nuestro hogar y después irse al templo y disponerse a escuchar la palabra del Señor y ver cómo Dios no nos deja de sorprender.
todavía se enciende ese asombro cuando vamos, y por muy humilde, porque tenemos predicadores en nuestra iglesia muy humildes, que nos entregan muchas veces una riqueza hermosa, porque entendemos que el Señor a través de su Espíritu Santo obra en nuestros hermanos, y podemos recibir la palabra del Señor con alegría, con contentamiento. Amén. Bueno, mi pastor, ha pasado el tiempo, pero Sí, no me gustaría que nos despidiéramos sin antes condenar una idea, porque yo sé que hemos hablado mucho acerca de la gracia, acerca de cómo opera en nuestras vidas y de cómo en realidad la obra de Dios es soberana desde un inicio hasta el fin. Pero ¿qué pasa cuando se tiene un mal entendimiento de esta doctrina? Cuando se dice, ok, hay una seguridad de la salvación y nuestros pecados están todos pagados, aún incluso los que vamos a cometer a futuro ya fueron perdonados. Entonces, como dijo una vez un hombre llamado Rasputín, pequemos y pequemos porque mientras más pequemos, más va a abundar la gracia de Dios. Creo que es importante tocar Gregory ese tema. Rasputin, wow. Sí, Oye, porque es algo que no entre paréntesis, el hermano Katsumi predicó ¿verdad? el otro día, pues, él predicó en Romanos 6, ¿no? Sí, en Romanos 6. Y se le salió, después se retractó y me dio bastante risa. Dice, como dice el Señor acerca de Gregory Rasputin. Me dio risa, pero él se retractó inmediatamente, pidió perdón, se rió con Sí. nosotros. Era la emoción del momento. Eh, Ay, oye, pero ¿sabes qué? Quizás algunos pueden juzgarnos no solamente a nosotros, no, pueden juzgar a las iglesias que predican este precioso evangelio de la gracia del Señor con la filosofía de Gregory Rasputin, acusándonos con esa filosofía. Pero ¿qué te parece si la mencionamos solo como una curiosidad por si no la asocian? Gregory Rasputin, él fue eh, el consejero de la familia Romanov, de los monarcas de Rusia, los últimos monarcas de Rusia, por ahí cerca del 1900. Gregory Rasputin se le llamó también el monje loco, esa es la idea. Y su forma de mirar, especialmente las cartas de Pablo, fue bien particular. Una de las cosas que Gregory Rasputin hizo, especialmente con el capítulo 5 de Romanos, en los últimos versos, cuando dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, lo que planteó Gregory Rasputin es que cuando tú pecas, le das la oportunidad a Dios de manifestarse. Que tú no podrías conocer a un Dios misericordioso y lleno de amor si tú no pecas. Que es a través del pecado y a través de la infracción a la ley del Señor, tú le abres la puerta a Dios para que Él manifieste toda su misericordia y toda su bondad. Y Dios quiere vaciar su gracia sobre nosotros. Y si el texto dice que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, entonces Gregory Rasputin decía, entonces mientras más pequemos, más gracia recibiremos. Si tú lo piensas, parece que es lógico porque es medio filosófica la idea, pero hay algunos que dicen que las iglesias que predican la gracia, ese es el criterio que usan para predicar. Nada más absurdo. sí, Nada por más. supuesto. Ese es un ataque en realidad del demoníaco, porque el capítulo 6, que continúa al 5, si no lo sabían, el capítulo 6 viene después del capítulo 5. Perdón por eso. El capítulo 6 dice en sus primeros versículos, ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la frase En más ninguna manera. repetitiva de Romanos, en ninguna manera. No tiene sentido. No, por supuesto. Pero ¿cuál era la idea entonces? La pregunta en sí. No, eso, el mal entendimiento que hay a veces cuando se abusa
de esta doctrina y se utiliza para justificar el libertinaje o el Ah, pecado. Pero por supuesto que es una idea pero- condenada, incluso Santiago lo dice después, ¿no? sí, En su carta, muéstrame tu fe por tus obras, y en el fondo sí, él explica cómo las obras van a manifestar la fe que hay en el creyente. Si no hay claro, buenos frutos, entonces no hay un creyente. Como decía usted ayer en su prédica, pucha, si vivimos como impíos, si pensamos como impíos, si todo lo que hacemos son las cosas de un impío, entonces somos impíos, no nos engañemos. Nunca sí, hemos sido regenerados. sí. Pero tú dijiste algo muy cierto. Y lo que dijiste fue que si nuestros pecados fueron perdonados, pasados, presentes y futuros, esa es una verdad. Ujú. Esa es una verdad innegable. Nunca nos olvidemos que un ser eterno pagó por los pecados de los hombres temporales. El pago del Señor fue suficiente para perdonar todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero ahora que ya estamos en la salvación y esta gracia está operando sobre nosotros, el Espíritu Santo, cuando enciende la luz sobre nosotros, nos hace entender que por voluntad del Señor, a pesar de que nuestros pecados fueron perdonados, todavía tenemos vestigios o pecados remanentes, como lo enseña la doctrina, que Dios permitió que estén todavía para que a través del poder transformador del Espíritu Santo nosotros los podamos hacer morir, porque esa es la motivación que recibe un cristiano que ahora ya liberto del pecado no quiere volver a su cárcel, quiere vivir para Dios. Y dentro de esta lucha que tenemos con nuestro pecado, nosotros vamos desarrollando lo que significa la vida en santificación. La santificación progresiva que vamos recibiendo en esta lucha con nuestro pecado y bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la obra que Él hace a través de su palabra en nosotros y en esta batalla contra el pecado, al ir venciendo nuestros pecados remanentes, la imagen de Cristo se va haciendo cada vez más clara en el creyente. Amén. Porque a las finales el propósito principal, la causa principal por la cual Dios nos salvó es para que la imagen de su Hijo se forme en nosotros. Como dice Romanos 8:29, porque a los que llamó a estos también predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos salvó para que su Hijo sea quien se refleje a través de nosotros los perdonados, los pecadores perdonados. Por lo tanto, en esta lucha en santificación, en este deseo de santificación, en esto de ir haciendo morir lo terrenal en nosotros, esta santificación va mostrando cada vez más a Cristo. Es un mito creer de que nosotros avalamos el pecado como algo en realidad con lo cual podemos coquetear. Al contrario, la santidad del Señor es nuestra motivación. De hecho, nosotros que somos salvos por la gracia, queremos renunciar a vivir a nuestra vida para desear vivir la vida de Cristo. Como Amén. dice Pablo a los Corintios, que es el amor de Cristo quien nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Qué bonito, ¿no? Y qué bonito también saber que efectivamente van a haber buenas obras que va a hacer el creyente, van a haber buenos frutos, Amén. porque vamos a andar en aquellas buenas obras, valga la redundancia, que el Señor nuestro Dios preparó de antemano, De como dice antemano. Efesios. Amén. Muy Amén. buena carta Efesios, esclarecedora en todos estos temas. Léanla si no la han leído. Y vean Romanos también. Sí, sí. Bueno, Eh, Vamos wow, cerrando Martín, ya. ¿cómo se nos pasó la hora? Se nos pasó la hora. Oiga, y le quería mandar un saludo. No sé si se ve ahí. Ay, Ya. creo que algo se alcanza a ver. Que me mandó una foto mi pastora. Está la abuelita viéndonos allá en Rapel. ¿En Así que serio? sí, le mandamos ahí un abrazo a la Muchos abuelita. cariños a la abuelita Fuerte tibia. cariño. Sí. Muchos cariños. A nuestra hermana Débora. Bueno, y ahí a toda su familia, ¿cierto? Mi pastor que no están Amén. viendo. Amén, amén. Bien, pues, Martín, se nos pasó la hora, nos fuimos volando. Nos vamos en la Bueno, profunda.
Nos vamos en la profunda. Bueno, antes de terminar, yo quiero agradecer a... ¿En serio? ¿Dónde? Mire, el último que apareció, ¿quién apareció por ahí? Ay, Oh, mira, saludos desde Parral, familia Ramos Lai. Cariño, Jaimito, no te preocupes, los postreros serán primeros. Ah, mira, ¿quién es el otro? Oh, está llegando a mira, la ese lo estrella. tienes que saludar tú. Ese lo tienes que saludar tú. Está llegando a la estrella. Oh, un Muchos saludo ahí a cariños, la vida. revisito. Sí. Muchos cariños, mi negro. Mateo Oh, ahí Mateito. saludando el celular de la Lela. Bueno, yo antes de terminar, quisiera agradecer ahí a Eleazar que está detrás de pantalla, quien es el motor de este programa. Así que Eleazar, muchos cariños para ti, Dios te bendiga. Que hasta ahora, mañana tienes que estudiar, pero hasta ahora te has prestado las manos del Señor para que nosotros podamos hacer. ¡Está de vacaciones! Ah, bueno. Estamos restando horas de descanso, pero bueno. Muchos cariños para ti también, tu familia. Que tu papi estuvo de cumpleaños ayer. Un saludo, aprovechar ahí en el aire. Un saludo para nuestro hermano Jaime, al viejito, como le dice Eleazar. Así que muchos cariños para él. Sabemos que se viene otro cumpleaños por ahí cerquita de estos días, por ahí por el miércoles. Así que Ay, también aprovechamos de saludar a Eliu de antemano. Muchos cariños también para Eliu. Un abrazo cariñoso y que Dios te bendiga mucho, Eliu. Terminamos, Martín. Agradecemos a los terminado. hermanos que se conectaron, que compartieron con nosotros, que nos muestran siempre el cariño y esperamos que esta conversación que va a quedar grabada también sea de bendición para aquellos que la verán de manera posterior. ¿Mm? Por Un supuesto. abrazo cariñoso a todas, gracias soberana, Dios les bendiga. Recuerden que el día miércoles tenemos servicio en nuestro templo, el día jueves nuestras oraciones familiares, el día domingo nos reunimos a las 10:30 de la mañana a orar y posteriormente tener nuestro servicio a las 11 y después a las 17 horas. Y lo que faltó, por ahí dicen, faltó el gritito mode, pero eso lo vamos a dejar en un en vivo. Ya, muchachos, muchas gracias a todos. Martín, ¿qué te parece si terminamos orando al Señor? Ora por Amén. nosotros y por todos los hermanos que están conectados en sus familias. Que la bendición del Señor nos alcance siempre y su refugio sea un verdadero amparo. A mí me encanta, entre paréntesis, me encanta el Salmo 36. Oh, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos Amén. de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Así que ora por nosotros, Juan Martín, para despedirnos. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque hemos gozado de una rica charla donde, Señor, siempre es Amén. una bendición para nuestras vidas poder compartir y hablar acerca de las maravillas de tu obra, acerca de, Señor, lo maravilloso que es entender la obra de Cristo, el sacrificio que hizo por nosotros y poder desentrañar un poco los misterios que muchas veces hay en la Escritura. Te agradezco por esto, te agradezco por los hermanos que se han conectado y que han tomado su tiempo para compartir con nosotros. Te pido que los bendigas en gran manera, que los acompañes, que acompañes a mi pastora Eleazar, que nos guarde, Señor bendito, que siempre nos mantenga bajo tus alas, que siempre estés cuidándonos, Señor, que tu gracia sobreabunde en cada uno de nosotros. Sabemos que, Señor bendito, tú eres bueno y eres misericordioso. Te agradecemos por esto. Bendice todo lo que se ha realizado y permítenos, Señor, todo este conocimiento, poder llevarlo a la práctica, poder ahora, luego de hacer todas estas reflexiones, empezar a obrar, Señor, y a manifestar la obra que hizo Cristo en nuestras vidas. Señor, todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Chuta, parece que se me cayó mi pastor. Bueno, pero nos despedimos. Me despido por él. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Que tengan una buena noche, que tengan una buena semana. Cuídense mucho. Muchas gracias.